chat. Ok. Cualquier persona que se vuelva a anotar me comenta. Bueno. Nos quedamos, recuerden que llevan un concepto del glosario. Entonces, recuerden que al final ese glosario es un trabajo, un proyecto final. Entonces, tienen que tener un apartado del glosario y otro de apuntes si yo llego a requerir apuntes o para su guía de estudio. Yo voy a ir mencionando, recuerden, cada vez que explico, pregunta de examen y ya ustedes pueden ir anotando la referencia para yo no estarles dictando y se les haga muy pesado. ¿Ok? Al menos que yo diga, esto sí lo tengo que dictar, ya se los paso. Ok, vamos a empezar. Habíamos hablado sobre los inicios de la contabilidad. Ustedes son licenciados en comercio internacional y aduanas. Entonces realmente no, su función no es como licenciatura o especialidad en contabilidad. Entonces es importante también conocer lo que es la contabilidad para no contadores, conocer las dos ramas, lo que es la profesional aplicada en la contabilidad, pero también leer un poco sobre la de no contadores, que es la que nos permite más entenderlo, ya que no tenemos unos aprendizajes previos, pues ciertamente de la rama de contabilidad, ¿no? De ser contadores. Entonces, vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad. Por favor, a ver, Raúl, ¿puedes comentarme, Raúl Alberto, cuál fue tu último apunte? Sí, cómo no. Gracias. De marco histórico, hablamos de la crisis financiera del siglo XX, o sea, la Gran Depresión, 1933. Se originó en Estados Unidos y fue de un impacto global. Y la primera palabra del glosario, que es globalización, concepto que implica oportunidades, desafíos e incertidumbres. Es un proceso histórico de integración mundial, incluye ámbito político, económico, tecnológico, social y cultural. Perfecto. Gracias, Raúl, por tu aportación. Bien, chicos, entonces, a ver, chequen aquí cómo me escuchan, que me puse mis auriculares. ¿Me escuchan igual? Bien, pero... Sí. Ok, gracias. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos nuestro primer concepto, que es la globalización, que es un concepto importante, ya que afecta a nivel mundial, pero habla de diferentes conceptos. En este caso hablamos de una depresión financiera. Entonces, en el entorno de las organizaciones, que es lo que nosotros nos debemos de aplicar por nuestra licenciatura, tenemos diferentes componentes. Les dije que iba a ser una dinámica, pero se me pasó. En unos minutos la hacemos, ¿ok? Bueno, en el entorno de las organizaciones existen diferentes componentes. Entonces, como primer componente principal al que se debe, de donde debemos de abordar este tema es de la organización. Entonces, vamos a hablar de las organizaciones en el mundo. Ay, chicos, denme un segundo, voy a estornudar, perdón. Creo que no, perdón. Salud. No estornudé, se me fue. Perdón, chicos, gracias. Ok. Estamos, entonces, voy a compartir una diapositiva que es importante que tengan. Esta es su primera actividad del día de hoy. Entonces, es un esquema. Tiene dibujitos, pero ustedes pueden solamente añadir lo que es la flecha, el enlace y el concepto. Claro, el que quiera personalizarlo con tiempo lo puede hacer también. Entonces voy a compartir y es importante tenerlo como conocimiento, como una guía. Esto puede venir en su examen. Aquí comparto. Lo voy a maximizar. Ok, este es el entorno de las organizaciones. Ustedes pueden ir elaborándolo mientras yo les explico. Ok, entonces, en el entorno de las organizaciones existen diferentes factores que afectan la globalización financiera en el mundo global. Aquí como primer punto tenemos y abarcamos desde la organización, que es un grupo de personas que tienen una meta a seguir, una meta fin para lograr un objetivo, ¿no? Ya sea de negocios, ya sea de cualquier tipo de giro de empresa, comercial, emprendedores,
ser bancos, todo tipo de empresas, instituciones educativas, todo tipo de empresa que genera, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, habla que el mundo global entra mundial, nacional, local, negocio y empresa. A eso se refiere la globalización. Afecta en todo, cada tipo de ámbitos. Entonces, aquí tenemos nuevamente lo que es la globalización, orientación al cliente, pero todo parte de un grupo de personas, que aquí está. Ese grupo de personas transforma la economía, depende del giro del que estemos hablando. Influye la tecnología que tenga esa empresa, la conciencia social, que es el aporte que tiene cada uno de los colaboradores. Recuerden que es nuestro nuevo concepto, no empleados, sino colaboradores. Y ellos trabajan en conjunto para transformar la economía con las herramientas de nuevas tecnologías, con sus conocimientos, con su conciencia social, para transformar la organización. Entonces, estos son factores importantes en el entorno de las organizaciones. Pueden ir solamente con sus flechitas y lo que es el concepto. Ya después, esto lo voy a calificar como primera tarea. Si ustedes quieren hacerlo en Word o en lo que ustedes quieran, copiar y pegar algún dibujo similar, lo pueden hacer, ¿eh? Recuerden que yo reviso también presentación. Entonces, esta es su primera tarea de contabilidad. Yo puedo llegar a preguntar en el examen, menciona o selecciona alguno de los factores del entorno de las organizaciones. Miss, ¿lo podemos hacer a mano también? Sí, claro, también a mano. Ok, gracias. Sí, de nada, tarea de contabilidad, entorno de las organizaciones. Yo lo voy a llamar como organizador, ¿ok? Para cuando vean ahí el enlace, organizador del entorno de las organizaciones. Del entorno. Todos me podrán decir, maestra, le tomé captura, continúe, pero recuerden que es mejor que trabajemos en clase. Se nos va rápido, aprendemos y saliendo de clase ya no hay actividades. Entonces, a mí me gusta que ustedes trabajen conmigo a dejarles tarea, mucha tarea después, porque sé que todos tenemos actividades, trabajamos, etcétera, en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a trabajar en clase y nos quitamos del lío de las tareas. Organizador del entorno de las organizaciones. Esta semana ya tengo que poner mi primer parcial o ejercicio. No se asusten. Todo es de lo que vemos en clase. O de las tareas. Entonces no voy a preguntar nada que no hayamos visto. Ok, tareas, ok. Un minuto y continúo. Personalícenlo si gustan de una vez, para ya nada más al final lo suban. El que lo pueda hacer en computadora en este momento, puedo hacerlo también, no pasa nada, o en la libreta. Avísenme, chicos, por favor. Maestra, Escucho. esta también se puede hacer en una presentación, Sí, como si queremos, ustedes gusten. y en el cuaderno o ambos. Dime. No, le preguntaba que si podía hacer una presentación o en el cuaderno, Sí, en el cuaderno o en una presentación. lo que está ahí, ¿verdad? Sí, solamente esto. Bueno, gracias. Sí, de nada.
No olviden anotar fechas, chicos. Siempre debe llevar su fecha. Lo que hagan en el cuaderno tiene que tener su nombre completo abajo, su firma, ¿eh? Y pues cuando es en Word o presentación, su nombre también. Y nombre de la actividad. Nombre de la actividad es organizador gráfico del entorno de las organizaciones. Esto viene en su examen. Personas que no estén en mi clase deberán ver clase grabada y entregar las mismas actividades que realizamos en clase. Maestra, disculpe, ¿me puede repetir lo que fue el título de del trabajo? Es el entorno de las organizaciones. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Examen. Muy bien, voy a continuar, chicos. Si no se nos pasa el tiempo. ¿Listos? ¿Faltan muchos? ¿Ya terminaron? ¿Puedo dejar de compartir o alguien le va a tomar captura? Avíseme, por favor. Ok. Bien, voy a continuar. Entonces, chicos, por ahí alguien está con ruido. Chequen sus audios, por favor. Ok. Bien, entonces estos son los componentes de las organizaciones. Son importantes porque de ahí se desprende pues toda esta temática. Existen diferentes organizaciones en el mundo que entran dentro de la globalización y obviamente transforman la economía de los países, de las localidades, de los municipios, etcétera, a nivel nacional, mundial. Hay muchas y hay empresas que se llaman multinacionales, lo menciono en globalización porque es un concepto importante dentro de la globalización. ¿Qué serán las empresas multinacionales? ¿Quién sabe, chicos? Cuando digo empresas multinacionales, fácil, solo analicen, ¿qué será? Serían empresas, grandes empresas que están relacionadas a todo un nivel nacional. Empresas que están relacionadas, sí, falta un punto más. Sí son empresas que están dentro de, a nivel nacional, pero Si dice multinacional es que están en más de 2 países. ok, exacto, en más de 2 países y tienen una matriz en un solo lugar, pero tienen diferentes sucursales a nivel nacional, internacional, etcétera. Entonces, cuando escuchen empresas multinacionales, son todo este tipo de empresas que tienen diferentes sucursales a nivel nacional, internacional. Por eso se llaman multinacionales. Ok, primera participación de la clase. Todos deberán buscar, ya sea en su dispositivo si se puede, personas que no lo puedan hacer, háganmelo saber, o en su computadora, una empresa multinacional y cada uno de ustedes la va a anotar en el chat. Solamente el nombre. ¿Ok? Tenemos 3 minutos para esta actividad. Todos buscamos en el chat una empresa multinacional. Yo, por ejemplo, puedo mencionar, vamos a ver, DuPont, que es una empresa multinacional. Tiene su Samsung. matriz. Samsung, ok. Bien, vayan anotando todas sus participaciones en el chat. Nombre de empresas, pero chequen que sea multinacional. Búsquenla en la web, por favor, ok. Coca-Cola, Sony. Amazon, ok. Sony, Coca-Cola. Coca-Cola, ajá. ¿Puede ser Apple, maestra? Apple, ajá. Google. Microsoft, Google, sí. Google, Windows, profe. Google, Windows, la Pepsi. Windows, laptop. Maestra, me aparece Nestlé también. Nestlé, Bimbo. ¿Están Nintendo, suscritos? Nintendo, sí, creo que sí, ¿verdad? Panasonic. Panasonic, Doritos. Starbucks, Starbucks, una franquicia. Doritos. Doritos. Little Caesar. Encima Me negaron. Doritos. Intel. ¿Cuál? ¿Intel? Intel. Microsoft. Microsoft. Ok. Lego. Ya me di cuenta que les gustan los videojuegos, ¿eh? Nintendo, Lego. Ok, Bimbo. Ok. Estas son las empresas multinacionales. Todos anoten su participación porque yo guardo mi chat y solamente pongo ponderación de participación a las personas que tienen su participación en el chat.
Entonces, 1 minuto. Somos 41 personas, hoy somos poquitos. ¿Dónde están todos los demás? Ok. Nike, bien. Por ahí, en otra clase, con otros de sus compañeros, estábamos viendo diversidad de las empresas multinacionales y también veíamos como cultura general, les comento, que Doritos, de hecho, envió una presentación de sus nuevos Doritos con una imagen de género, donde habla de la diversidad, donde ellos tienen empresas donde aceptan todo tipo de géneros de personas, cultura, religión, raíces, razas, color de tez, preferencias, etc. Entonces lanzan por ahí una imagen de los Doritos con cierto tipo de características. Entonces, ahorita las empresas son ya muy globalizadas, actualizadas con respecto a la diversidad y a la discriminación también. Por ahí hicimos nosotros un proyecto de trabajo donde, por ejemplo, me acordé con los nombres de sus empresas. Nestlé, Bimbo, tiene un equipo de trabajo donde son personas con condiciones de discapacidad o con géneros distintos y los apoyan. Y son empresas mexicanas. Ok, bien, cierro mi chat. Entonces, esto es multinacional. Esto anótenlo en su glosario. Voy a dictar conceptos. Segundo concepto del glosario. Del glosario viene nuestro examen, ¿eh? Ok, multinacional. Segundo concepto del glosario. Voy a anotarlo porque si no se me olvida. Ok, multinacional. Multinacionales o empresas transnacionales, así lo pueden encontrar también. Las empresas multinacionales o empresas transnacionales. ¿Alguien tiene su audio, chicos? Por favor. Son aquellas que no solo, déjenme ver, son aquellas que no solo. Chequen sus audios, no quiero desactivarlos porque luego para participar es un rollo. Tengo que entrar, buscarlos. Son aquellas, maestra, disculpe. Son aquellas, recuerden que es multinacionales o transnacionales, son aquellas, hasta ahí me quedé, que no solo están establecidas en un país. Son aquellas que no solo están establecidas en un país, perdón, en su país de origen, perdónenme, en su país de origen, coma, sino que también se constituyen, ya guardé mi chat, chicos, ok, sino que también se constituyen en otros países. Entonces, en otros países, hoy estamos a 6, 02, 20. Para realizar sus actividades, mercantiles, okay, mercantiles tanto de venta y compra. Tanto de venta y compra, como de producción, en los países Como de tanto, maestra, como de tanto. Sus actividades mercantiles, tanto de venta y compra como de producción, en los países donde se han establecido. Punto final. Tanto de venta y compra como de producción en los países donde se han establecido.
Ok, hasta ahí. Segundo concepto del glosario. Recuerdan que ya tienen que tener un apartado para el glosario. Este es su trabajo final, entonces si ustedes checan, ya lo estamos haciendo desde nuestra segunda clase. Entonces al final, pues ya no vamos a batallar, ya lo tenemos, nada más lo arreglamos ahí, medio presentamos y lo suben a su pestañita de evidencia. Ok, bien. Entonces, este es un segundo concepto dentro de la contabilidad que es muy importante. Vamos a ir conociendo diferentes conceptos que abarcan dentro de la contabilidad. Ya conocimos las empresas del mundo global, las multinacionales transnacionales. Entonces, ahora ahora vamos a hablar de diferente contabilidad. Entonces, en resumen, se interpreta en términos la contabilidad, en términos monetarios, dinero, transacciones que se realizan en una entidad. Entonces, esto de la contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de una empresa, actividades monetarias o que generan o que procesan. Esta información se requiere elaborarlo o transcribirlo en un informe de contabilidad que vamos a conocer más adelante sobre cómo van siendo las entradas, salidas, las pérdidas, etcétera. Vamos a ir conociendo términos, pero iniciando sabemos que se requiere un informe para este tipo de actividad, para ir contando y representando todo lo que es monetario de una empresa. Estamos hablando en este momento de una empresa, aunque la contabilidad nos sirve hasta en nuestra vida cotidiana. También debemos nosotros como personas responsables pues tener por ahí unos apuntes de nuestra contabilidad para llevar un mejor orden, ¿no? Ok, entonces existen diferentes conjuntos de técnicas, chicos, para que sean usadas para producir un sistema de estructura dentro de una empresa, perdón, donde se crea una información cuantitativa. ¿Qué es cuantitativa, chicos? Cuando yo digo, hay que elaborar una información cuantitativa. ¿Qué será cuantitativa? ¿Qué es cuantitativa? Su palabra lo dice, cuantitativa. Que se pueda contar. Exacto. Bien, Génesis, que se puede contar. Entonces, si yo requiero un avance cuantitativo, es de valores, de dinero. Si yo requiero un informe cualitativo, ¿a qué se refiere? Cualitativo. Como a describirlos, las Materiales. cualidades. ¿Cómo a qué, perdón? ¿No escuché? ¿Cualitativo a qué? Es que hablaron las dos al mismo tiempo. Yo Dime. comentaba que era como descriptivo, o sea, sobre Ok. las cosas. Exacto, es descriptivo, pero de cualitativo, cualidades, ¿ok? Se refiere a un informe de cualidades sobre una persona, una característica de una cosa, objeto, etcétera, empresa, etcétera. Entonces ya sabemos cuáles son tipos de informes cuantitativos, dinero, números, cualitativos, cualidades, como dice su palabra. Ok, entonces, para que exista la contabilidad dentro de una empresa, se requiere un informe cuantitativo. Esto puede ser pregunta de examen. Una empresa requiere un informe cuantitativo que se expresa en unidades monetarias, obviamente, de transacciones que se van realizando en el transcurso de las producciones, venta, compra, depende del giro de la empresa. Esto nos permite, chicos, conocer el nivel de estabilidad que tiene una empresa, la solvencia, la capacidad financiera de una empresa o hasta de una organización, por lo más pequeña que sea. Todo requiere un informe cuantitativo. Entonces, es un proceso que requiere y consiste en identificar, registrar, resumir, presentar, dar información sobre la economía. ¿Ok? Esto sí se los voy a dictar. La contabilidad, anoten por favor, pregunta de examen, también la voy a anotar para su examen. La contabilidad requiere de un informe, Yo lo escribo para que exactamente ustedes lo tengan igual como yo lo voy a tener en mi examen. Entonces no hay pierde, chicos. Lean sus apuntes antes de presentar el examen. La contabilidad me marca mi cronómetro, entonces si nos quedamos sin tiempo, ya saben la temática, regresamos a las 11. Todavía falta tiempo, pero ya me marcó. Ok, la contabilidad requiere de un informe cuantitativo. Cuantitativo, ya sabemos que es cuantitativo. Ok,
Ok. Que es un proceso, que es un proceso que consiste en identificar registrar, resumir, coma, y presentar información. Económica, a quienes toman decisiones. Hasta ahí. Obviamente deben ser los contadores expertos en contabilidad dentro de una empresa, a quienes toman decisiones. Hasta ahí. Esta es pregunta de examen. Entonces, examen. Esto no va en su glosario, ¿eh? Ok, continuamos. ¿Alguien quiere que le repita? ¿Todo bien? Ok, seguimos. Bien, entonces ya sabemos qué es contabilidad en sí y la función que tiene dentro de una organización o empresa de cualquier giro, ¿ok? Ahora, existe la contabilidad financiera o externa. La explico. También a esta contabilidad financiera o externa se le llama contabilidad como ciencia. Se dice, es llamada también simplemente contabilidad, pero es una ciencia económica. Entonces recuerden que la contabilidad también es una ciencia, una rama, una disciplina que se estudió y se comprobó científicamente. Todo aquello que escuchen que dice es ciencia, quiere decir que estuvo sometido a un método científico donde se hizo diferentes pruebas y se comprobó con fundamentos, con estadísticas y se crea ciencia. ¿Ok? Entonces a eso se le llama método científico. Cuando tú analizas una temática, una circunstancia, algo que tú lo quieres comprobar y después se le da el nombre como ciencia. Entonces la contabilidad fue llamada ciencia económica. Esto puede ser una pregunta de su examen, ¿eh? La contabilidad es una rama que fue definida como ciencia económica. ¿Por qué? Porque es estructural, sistemática, lleva pasos, lleva un registro, ya lo vimos en nuestro concepto, resumido, se registra, se sumarizan informes, operaciones cuantificables en dinero, hablamos de dinero, y se realiza por entidades económicas, ¿ok? Obteniendo lo que es la economía de una empresa o patrimonial. Y pues la función de esta contabilidad financiera o externa, que ya la llamaron ciencia económica, es llevar a cabo un informe históricamente de la vida económica de las organizaciones, o sea, de las empresas. Entonces, en sí, la función principal de la contabilidad financiera es llevar un informe histórico de la empresa, cómo ha ido subiendo, si ha tenido bajas, etcétera, todo lo que es la producción. Entonces, esta contabilidad financiera o externa enfatiza conceptos y procedimientos contables que están relacionados con la elaboración de estos reportes que les comento, de estos informes, para usuarios externos que requieran este tipo de información. Y más adelante vamos a ver ciertos tipos de conceptos que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Entonces, otro de los objetivos de la contabilidad financiera o externa es informar cómo va dirigida la empresa sobre el activo, el pasivo y el capital de la misma. Vamos a conocer más adelante qué es activo, qué es pasivo. Esta contabilidad permite que el análisis de los acontecimientos que van surgiendo en las empresas de manera monetaria tengan lugar diariamente en la empresa, que se vayan registrando. Entonces, ellos analizan qué efectos van teniendo, si produce, si no produce, pero en sí el objetivo de esta contabilidad es registrar y analizar. Clasifican y resumen si hay activos y pasivos. Ok, ¿dudas hasta aquí? Antes de que continúe. No, maestra. Bien, ok. No, maestra. Si por ahí No, profe. bien. No, No, profe. maestra.
Gracias. Si por ahí no entienden, me paran, porque luego me voy muy rápido. Ok. Entonces, la contabilidad financiera, chicos, es una herramienta estratégica. Es una ciencia, pero es una herramienta. ¿Por qué? Porque analiza y registra. Entonces, si la información proporcionada que da esta contabilidad financiera de una organización dicen que sería menos que imposible tomar con las siguientes decisiones. Y entonces, la contabilidad financiera hace unas preguntas. Por ejemplo, cuando ellos analizan cómo registrar, cómo van en la empresa, si hay producción o no hubo producción, se realizan diferentes preguntas que les sirven como estrategia para sacar esos resultados. Por ejemplo, ¿a qué precio vender los productos si fuera una empresa de vender productos, ¿no? ¿A qué precio es conveniente comprar la materia prima que ocupamos para esta elaboración? ¿Cuánto cuesta lo que vendo? ¿Cuánto gasto para vender? Entonces empiezas a analizar, ¿no? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuánto es el costo de la administración? Porque cualquier empresa, por mediana, pequeña, grande empresa, necesita contabilidad financiera. Tal vez a lo mejor al inicio, si es una empresa pequeña, pues no vamos a poder contratar un gran personal de contadores profesionales, pero sí requerimos tener un informe estratégico, cuánto gasto, cuánto debe generar como rendimiento de dichos recursos, cuánto dinero, si es necesario, debo pedir un préstamo, cuánto dinero necesito para pedir y que funcione, cuál es la opción del financiamiento más conveniente, etcétera, ¿no? Entonces, estas son estrategias. Les voy a dictar unas 3 preguntas nada más para que las tengan ahí de conocimiento. Estrategias de la contabilidad financiera. Estrategias de la contabilidad financiera. Y les dicto, primera pregunta podría ser, ¿a qué precio vender los productos? ¿A qué precio vender los productos? Estrategia, profe. Estrategias de contabilidad financiera. Ah, ok. Ok, primera pregunta de la estrategia financiera, ¿a qué precio puedo vender los productos? Y si ven, esa pregunta es muy simple, porque si nosotros nos dedicamos hasta vender, no sé, galletitas, lo que sea, lo que ustedes como emprendedores pudiéramos vender, tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿a qué precio vendo mis productos? ¿Cuánto gasté? Podría ser también, ¿cuánto debo generar como rendimiento? ¿Cuánto debo generar como rendimiento de dicho recurso? O sea, ¿cuánto lo vendo para ver si me genera rendimiento? Esas son preguntas que los profesionales deben realizarse como una estrategia. Disculpa, maestra, ¿cuánto debo generar? Generar como rendimiento de dicho recurso. Por ejemplo, si vendo, no sé, galletas, pues ¿cuánto debo generar con el material para vender las galletas? ¿Y cuánto me debo ganar? Que me salga, pues, lo que invertí, ¿no? Maestra, dijo otra pregunta. No, todavía no. Apenas. Tercera. ¿Cuánto está ganando o perdiendo la empresa? Una más sencilla, más corta. ¿Cuánto está ganando o perdiendo la empresa? ¿Cuánto está ganando o perdiendo la empresa? ¿Esa qué pregunta es, profe? La tercera. ¿Cuál era la segunda, perdón? La segunda era ¿cuánto debe generar como rendimiento dicho recurso? Son ejemplos, existen miles de preguntas con estrategias, obviamente, depende del giro de la empresa, son ejemplos. Yo en el examen podría decirles, seleccionar una de las preguntas como herramienta estratégica de la contabilidad financiera, ya ustedes van a ir viendo qué preguntas pongo ahí, ya ustedes seleccionarán una. Déjenme anotarlo también. Contabilidad. Ok, ¿dudas? Nada más son 3 preguntas, maestra. En este caso yo nada más puse 3, pero existen muchísimas, ¿ok? Maestra. Mande, contabilidad financiera. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Le puede repetir otra vez, maestra? ¿Cuál? ¿La 3? La primera,